buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Hoy es viernes 20 de junio, en unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este viernes, como les digo, en donde estamos celebrando la festividad de San Silverio, que me cuesta decir el nombre. San Silverio fue el papa más fugaz de la Iglesia. Su pontificado, fíjense ustedes, solamente duró un año. Y bueno, en este tiempo la verdad es que le dio tiempo, por ejemplo, a entregar Roma, eso sí, de forma pacífica, y sus detractores le llegaron a acusar de traición, por lo que fue condenado al exilio. Él, como protesta, inició una huelga de hambre y falleció días después. Bueno, en esto de la trama corrupta del Partido Socialista, de la cloaca socialista, ya solo nos queda esto, que alguien se haya puesto en huelga de hambre, aunque a juzgar por la imagen del presidente del gobierno podríamos concluir que Pedro Sánchez la está haciendo, esa huelga de hambre, o también incluso de Ábalos. ¿Se han fijado ustedes cómo ha adelgazado Ábalos? La teoría de Federico es otra, que está empezando a, bueno, pues a abrir otra serie de horizontes profesionales, podríamos llamarlo así, pero bueno, la realidad es que los dos aparecen en sus imágenes recientes bastante desmejorados. Enseguida les vamos a contar lo último que ha dicho Ábalos. Por supuesto, se ha ido a la cadena SER a decirlo, y veremos a ver qué es lo que pasa la semana que viene cuando se produzca esa primera declaración, esa declaración que tiene que hacer ante el Supremo, porque según lo que acaba de decir el que fuese bueno, pues persona de confianza del presidente del gobierno durante muchísimos años, está dispuesto absolutamente a todo, es decir, que podría alcanzar un acuerdo, no descarta ningún horizonte judicial. Hoy 36 provincias amanecen en alerta por calor o fuertes tormentas. Los chubascos se van a localizar en el norte, también en el interior de la península. Se mantienen además los avisos naranjas por altas temperaturas en el interior de Aragón, en Andalucía y en Extremadura. A esta hora en Madrid 22 grados, hoy vamos camino de los 37, dicen que va a ser el día más caluroso en lo que llevamos de semana. Federico, buenos días. Muy buenos días, no sé y si espero la semana que viene. Sí, bueno, horrible. La máxima nacional, fíjate, en Córdoba, Sevilla, Zaragoza, 40 grados. 40 grados, la humedad del Ebro y el Huerva. Y el Huerva, ojo, al Huerva, que no salen los libros, pero... Y en Córdoba 40 grados tampoco está bueno, mal, ¿eh? es lo cual que viene, es un clásico, sí. Pero Zaragoza engaña mucho. Pero... a eso de las 9 de la noche, entre 9 y 10 de la noche, Zaragoza no es un horno, es una sauna. Bueno, o sea, Pontevedra, en fin. 14 graditos, bien, la mínima. Bien, por envidia, eso ¿no? hombre. Cada uno está donde tiene que estar. Efectivamente. Bueno, pues así está el tiempo. Ahora vamos con Rosana Lavia y Vanessa Vallecillo a tratar de contarles pues cómo está el patio. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, que conserva un humor verdaderamente asombroso, solamente se enfadó en un momento. Una semoviente que ha puesto Vox. Hay que recordar que es que Vox se cargó a Vox. O sea, que Abascal se cargó a Rocío Monasterio. Repito, que se cargó a Rocío Monasterio. ¿Y qué puso? Pues puso gente obediente, o sea, nulidades. Y ayer se pone a hablar de la complacencia con el PSOE de Ayuso, la tía de Vox. Tía, yo qué sé qué será. Y claro, ya ahí dice, mire, cuando usted le haga el PSOE la mitad de lo que me ha hecho a mí, a mi familia, entonces usted me habla de complacencia con el PSOE, si no, cállese. Que es lo que tendría que hacer si tuviera vergüenza, pero gente que llega a la política porque tiene que vivir de algo y no tiene nada honrado de lo que vivir, ni título ni costumbres, pues se dedica a esto. ¿De dónde lo sacas, Santi? ¿De dónde las sacas? Pa' tanto como destacan. ¿De dónde las extraes? ¿De qué mina? Bueno, pero sí acertó cuando dijo que el centro de la corrupción en España es Navarra. Es que no es la primera vez, siempre por la izquierda. Siempre. Ayer, Rufián, que es un rufián, además un farsante y un bobo de baba, pues no dice que con intervenir la vivienda ya habría vivienda para todos. Eso demuestra que esto de ser de izquierdas y tener un circuito neuronal averiado es exactamente lo mismo. Decía, ¿ves la Gürtel del PSOE? La Gürtel. Si fuera solo la Gürtel del PSOE, esto sería un asunto menor. Estamos hablando de que el gobierno, no el partido, el gobierno, indistinguible del partido y de una banda de atracadores, se dedicó a llevarse una pasta gansa de todas las obras públicas a que tenía acceso, que siendo gobierno son todas. Y no solo
las obras públicas del gobierno central, también de los gobiernos autonómicos que tiene a su alcance. El más notable, a medias con el partido de la ETA, es Navarra. En Navarra ganó UPN, parece que se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, con mucho dos, porque en Navarra siempre son muy reñidas las elecciones. Y naturalmente, ¿quién pacta con el partido de la ETA a repartirse a Navarra? Tú te quedas con la pasta y yo me quedo con la gente y con el poder. Pues Santos Cerdán. Hoy saca al mundo una foto impagable en que parecen en Sanfermines. Yo cuando todos se ponen de uniforme ya, salvo que sea en el ejército, me echan un poco para atrás. Y luego no a todo el mundo le sienta bien la cosa blanca con el pañuelito. Hay que tener una postura, una diligencia, un estilo, otra cosa. Claro, te aparecen estos panzudos disfrazados de no se sabe muy bien qué, de borrachos, realmente. Claro, sale lo que sale. Ayer veíamos el problema de Navarra es que siempre, como es un botín tan valioso, que finalmente ha caído en manos del terrorismo y del separatismo vasco, y ha caído porque el PSOE la ha entregado. Repito, ha caído porque el PSOE la ha entregado. Mientras han estado UPN y el PP, pues no ha habido ese problema. Pero en cuanto se hicieron con medio poder, se fueron a por el otro medio y a robar, que el mundo se acaba. Pero es verdad que lo de Navarra es especialmente siniestro, porque también, como Ayuso insistió ayer, lo grave no es que robaran todo lo que había y lo que pudiera haber, es que lo hacían pactando con la ETA. Porque Bildu es el escaparate electoral de la ETA, como antes lo ha sido Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Sortu, Pichu, Machu y Krimuntxu. ¿Y quién lo hace? ¿Quién pacta con la ETA? Santos Cerdán. ¿Quién es el dueño de la mitad de esta empresa Servinavar, que en lugar de servir a Navarra, se servía de Navarra para forrarse, claro? Pues naturalmente Santos Cerdán a medias con un tío que es el íntimo amigo de Otegi, de su mismo pueblo, lo contaba aquí ayer Inda, del Goibar. Pero el íntimo, uno es 55 y otro es 45. Es decir, el íntimo de Otegi y el íntimo de Sánchez se reparten la propiedad de la empresa. ¿Y cuándo se la reparten? En 2016. En 2016 es cuando en la escritura que han encontrado los de la UCO, en un trastero de este Anchón, que es el amiganchón de Oteguichón, bueno, pues el 16. O sea, hace 9 años. No habían llegado todavía al poder, llevan en el poder central 7, pero ya venían entrenando, ya venían entrenados. Bueno, hay que recordar que la corrupción en Navarra del Partido Socialista, desde el atildado Urralburu, pasando por los Sotano y compañía, hasta ahora, está esta Chivite, que les da sopas con onda a todos. El espectáculo de ayer, sobre todo cuando su mano derecha, se entiende, si no es zurda, aparece también hoy, y en los Sanfermines, como si fueran a hacer algo, correr, que no corra mucho, porque con esas arrobas eso puede acabar en un infarto. Van a beber y a comer, y luego van a los toros y se ponen de espaldas al torero a comer magras con pimientos, y por los clavos de Cristo, no vayan a los toros, duérmanla en su casa. Pero en fin, hay a quien le gusta esa fiesta, o sea que no le gustan los toros. El encierro sí, el encierro es muy bonito, pero el resto no tanto. Pero la cuestión de fondo, vamos a ver, ¿cómo que es que cuando se explicó Alzorriz o lo que sea, dice, no, es que estaba mi novia y claro, he perdido la confianza en la presidenta porque como tenía 3 años estuvo trabajando ahí mi novia, pero si son íntimos amigos y pasan los fines de semana juntos y no vas a ver la presidenta que ha colocado a la novia con un buen sueldo, pero por los clavos de Cristo. La empresa de Santos Cerdán, el padrino político de María Chivite, el íntimo de María Chivite, el faro moral del socialismo vasco-navarro. Claro que lo sabían perfectamente. ¿Y entonces por qué sale? Pues porque no saben qué hacer. Les han pillado, pero no es con el carrito del helado, con 3 sedes de helados italianos, con salida a 2 calles cada una. O sea, es que no caben más
solamente, pero y van saliendo más cosas. Ayer salieron los 70 y tantos millones de los túneles de Velate, pero hay más. Hoy aparecen 2 o 3, 6 millones, 8 millones de euros. Oiga, que no todos los días lo ganamos, ¿eh? Ellos sí. ¿Cómo? Robando. Ayer sale el almuérdago que tenemos, el psycho, o sea, el loco, furioso. Sale con la OTAN, que no podemos pagar, pero las obras, el 30%, que esto ya no es el 3%, el 30% de comisiones, eso sí lo podemos pagar, ¿no? O sea, que las carreteras cuesten el doble de lo que valen, porque tenéis que robar, eso sí lo puede pagar España. La defensa, no. Pero la prosperidad de vuestros bolsillos, ladronazos, eso sí lo podemos pagar, ¿no? Es más, estamos para eso. Estos días estamos encantados de poder colaborar a que Begoña sea más millonaria todavía que con los prostíbulos de su padre y de su tío. Condenado, por cierto, y no lo usa, claro, es que el PP está en caga poquito. No usa que ha sido condenado el tío carnal de Begoña por inducir mediante la violencia a la prostitución a las jóvenes rumanas, que está condenado en firme. Ay, no, es que en la cosa personal no hay que entrar. ¿No se acuerdan cuando no querían llamar, y no llamaron a Begoña? No, es que ahí no entramos. ¿Qué clase de banda sois vosotros? Son payasos. Pero en fin, no nos desviemos de lo fundamental. Se han pillado robando a manos llenas, robando por lo municipal, por lo regional, por lo nacional, por lo estatal y hasta por lo europeo. Nos van a quitar los fondos europeos, y ya nos lo avisaron anteayer, por emplearlos en la corrupción. Para mantenerse en el poder este almuérdago, se está gastando los fondos europeos en casos para lo que no se han dado. O sea, los holandeses no pagan impuestos para que le paguemos a Cocomocho las clochinas y los mejillones, los moules frites. Los mejillones fritos están muy bien al principio. Cuando lleva 7 años de mejillones fritos ya el páncreas dice basta, basta. Pero no consigue volver. ¿Por qué? Porque además de ladrones, es que son una nulidad intelectual. Incluyo Pumpido, el peor de todos. Anda, que se está luciendo el legislador. Pero el problema de fondo es que, por ejemplo, se veía en la Asamblea de Madrid. Aparece una señora que se llama Mar Espinar, podría llamarse Espino encharcado, repitiendo todas las cosas que sabe ella que son falsas, incluyendo los muertos de las residencias. Pero sandeces que son mentiras notorias. Les da exactamente igual. Como esos monitos que vendían antes, en las ferias, en el Retiro, que había un monito, tú le dabas cuerda y el monito llevaba unos platillos. Ya, plin, 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 pues esos. Y cuando no, la de Más Madrid, bueno, la de Más Madrid casi se la tienen que quitar. Ya estaba de buen humor Isabel Díaz Ayuso. Y ya cuando empieza a imitar a los de Más Madrid, dice que no se pueden quedar 10 minutos en las Cortes porque están muy apesadumbrados. Bueno, aquello fue el despiporre. En general, cuando ves las Cortes, se quita el prestigio del Parlamento. Ves la Asamblea de Madrid y otra vez te anima a entrar en política. Primero por la basura que hay en la oposición y luego porque hay una vida, qué barbaridad. Pero vamos a lo fundamental, es exactamente lo que dijo Ayuso. Navarra, el centro de la corrupción. Por cierto, son las 7:14 y Chivite no ha dimitido. Ni lo va a hacer próximamente, Federico. De momento hemos conocido que los contratos públicos adjudicados a Servinavar reportaron a la empresa 14 millones de euros. Los 5 proyectos ejecutados han supuesto al empresario Anchón Alonso un beneficio de más de 4,5 millones de euros. Días después de hacerse público el informe Cerdán y de confirmarse que el exsecretario de Organización posee el 45% de esta empresa adjudicataria, una encuesta de EDIN para el Diario de Navarra concluye que el 60% de los encuestados quieren que Pedro Sánchez dimita, el 63% piensa que el presidente del Gobierno conocía la trama corrupta y cerca del 59% que debe convocar elecciones. María Chivite, presidenta de Navarra, se niega a dimitir y desvincula el caso Alzorriz de Santos Cerdán. El que fuese su número 2 deja el cargo, pero mantiene su acta de diputado. Su pareja trabajaba en Servinavar sin que aparentemente Chivite lo conociese. Libertad Digital ha tenido acceso a las conversaciones mantenidas entre Koldo, Ábalos y Javier Herrero. El asesor del ministro pregunta al director general de Carreteras sobre las licitaciones obtenidas
Y Herrero responde: necesitamos trabajarnos a interventores y abogados del Estado. Mientras tanto, Ábalos en la SER reconoce por primera vez la trama corrupta y no descarta ningún escenario judicial. Escuchamos a María Chivite, Alberto Núñez Feijóo y María Jesús Montero. O sea, no mezclemos cosas. No son miembros del Gobierno de Navarra. O sea, que no mezclemos cosas. Y efectivamente, Santos Tardán no ha cometido, Ramón Alzorriz no ha cometido ningún delito, ¿eh? Así que separemos las cosas. Que sin embargo no se suma ninguna responsabilidad, no por haber trabajado en la empresa, sino por haber adjudicado esas obras, es algo sorprendente. Yo esto nunca lo vi nunca. Si el problema es quién trabaja en la empresa y no quién adjudica la obra pública a esa empresa, es un nuevo manual de política que yo no conozco. Ahora lo fundamental es que la justicia actúe. Nosotros con absoluta transparencia colaboraremos, como siempre hemos hecho, y también por nuestra parte internamente a cualquier indicio sólido en el que realmente esté implicado en prácticas fraudulentas o irregulares. El Partido Socialista va a tener la misma determinación que viene teniendo hasta la fecha. No tenemos la menor duda, exactamente la misma determinación. Decía ayer la espinada esta, que cara ponía además al decirlo, es tremendo. Hay cosas que no se pueden contar. Bueno, pueden contarse en la literatura, pero hay que esmerarse mucho. La cara de esta tía mintiendo ayer no fuera un poema, era una agresión a un indefenso, o sea, era una cosa brutal. Y decía, en mi partido es que no hay ni que echar, porque no hay ninguno en su partido. Pero por los clavos de Cristo, si empezaron a robar, bueno, Pablo Iglesias Pose no llegó a robar mucho, solo quería dar un golpe de Estado, la dictadura del proletariado y tal, pero vamos, en los últimos 70 años, en el PSOE, salvo alguna minoría, la de Besteiro y poco más, no han hecho más que robar. Pero hombre, han robado hasta el oro del Banco de España, para dárselo a Stalin, ya más robos, muy difícil, ¿eh? Es que en mi partido ni entran, lo que no salen. Bueno, los únicos que echan son a Redondo, Terreros y a Leguina, que nunca han tenido ninguna tacha de corrupción. Y lo decía tan fresca como esta, porque nosotros dejamos trabajar a los jueces. Cuando insultan al juez Peinado, cuando insultan a la UCO, cuando insultan a los fiscales decentes, el último, el escafandro, insultando a los propios fiscales que le piden 6 años de cárcel. Más que el novio de Ayuso, y 12 de inhabilitación. Yo creo que eso debería ser a perpetuidad, porque es demasiado joven para que no esté en el paro el resto de su vida. Pero, insisto, que siguen con eso de, es que en este partido siempre se ha combatido, en este partido. Pero bueno, piensa que somos imbéciles. Aunque no hubieran robado hasta ahora, que es mentira, roban desde que empiezan. Roban desde el 17, primer intento de huelga revolucionaria y golpe de Estado, el primero. Claro, como era para la revolución, pues no era robar, pero a alguien se lo quitaban. Pero sobre todo, años 30, mejor dicho, en la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué hace el PSOE en la dictadura de Primo de Rivera? Como en esa época los comunistas eran básicamente comunistas de Bakunin, es decir, la CNT-FAI, que son también comunistas, se dice anarquistas por abreviar, pero son igual de comunistas que los comunistas de Stalin. Bueno, pues ¿qué pasaba? Lo que hicieron fue el dictador Primo de Rivera pactar con Francisco Largo Caballero, jefe de la UGT y del PSOE, para que fuera secretario de Estado. ¿Y qué hizo? Perseguir a la CNT y quedarse con la afiliación sindical en toda España. De manera que cuando cae la dictadura, la UGT no es pequeñita al lado de la CNT, sino casi tan grande como la CNT, en solo 7 años, que es lo que duró la dictadura. O sea, empezaron así. Empezaron a trabajar en la dictadura. La primera vez que llegan al poder es Largo Caballero como secretario de Estado, el equivalente a ministro hoy, de Trabajo, para favorecer a la UGT y perseguir a la CNT, que los mandaban a Guinea. Este es el PSOE de verdad. Siempre lo ha sido. Yo, lo de María Jesús Montero, primero, es difícil tomarse en serio a la bruja Lola. O sea, es un poco difícil, porque además ya últimamente tiene un lío con las fricativas bilabiales y nasolinguales, porque yo creo que habla ya con la nariz, que es una cosa como siempre hemos hecho.
pero que estáis todo el día insultando a los jueces, pero que habláis de lawfare, que eso lo habéis copiado a Cristina Kirchner, que habláis contra los medios. El otro día el semoviente, el Begoño, dice que ellos nunca han criticado ni a jueces ni a medios, no han hecho otra cosa. Pero desde que llegaron al poder, ¿y cómo llegaron? Robando. ¿Y cómo se irán? Robando. Es su naturaleza. Lo de Ábalos ahora diciendo que está pensando si convertirse en una persona decente, yo solo tengo una duda. ¿Es Ábalos o es Carlos Latre? No es fácil saberlo, ¿eh? Por la jeta podría ser Carlos Latre, pero es él aparentemente. Es que estuve viendo ayer a Latre en El Hormiguero, esa célebre aparición cuando aparece con la manta, pues esa manta que sacaba, estábamos otros que no se podía tener de risa. Claro, ¿cómo haces en serio con un delincuente tan acreditado como Ábalos, que el tío mantenía una cara y miraba así como El Padrino y le hacía la tele, miraba así y llevaba la manta, una manta a rastras? Pues esa manta es con la que se presenta ayer en la SER. Aquí traigo la manta, que voy a tirar de la manta. Ojo, ojo con la manta, dirían la SER. Ojo con la manta, a ver si os va a dar un disgusto a todos. Hoy hace un elogio, el diario El País. ¿Cómo se ve que han cambiado el jefe? Pero el aparato sigue siendo el mismo. Que hay que romper con la OTAN. ¿Qué es esto? De que pagamos la... Claro, ¿qué es esto de defenderse de Putin? Hombre, faltaría más. Ya ha asomado la patita el soviet de Miguel Yuste 40, que es donde siempre estuvo la sede del país. Pero las conversaciones son tantas, porque ¿qué es lo que han hecho estos delincuentes? Lo mismo que Villarejo, el delincuente, grabarlo todo de todos. No es que lo sepa todo de todos, como decía Rubalcaba, es que lo han grabado más de uno, todo de todos. Es solo cuestión de tiempo. Ahora, o venden el favor a un medio, o un medio consigue, por lo que sea, pues esas audiciones, o están en el rastro. O, repito, o están en el rastro. Que también hay un submundo de delitos pequeños, pero que te llevan a la cárcel y son 4 años. Bueno, pues hoy más conversaciones. Sí, van apareciendo más nombres. Hoy The Objective hace alusión a otras conversaciones en las que ha tenido acceso la UCO y en las que aparece el nombre del vicepresidente del Congreso de los Diputados, Gómez de Celis, y también el presidente catalán, el exministro de Sanidad, Salvador Illa. En el primero de los casos, Koldo se queja a Santos en presencia de Ábalos. El vicepresidente de Teliz, dice, habla de conseguir cosas. En el caso de Illa vincula el famoso Chili, que también aparece en las conversaciones, con Xiao Juan Li, que es el fundador y representante de las 2 empresas que recibieron los contratos más cuantiosos de la pandemia. Los chinos de San Cugat, como les puse yo. Yo creo que este Juan, saben que es que Juan en español, o sea, Marcela de Juan, la mejor, la que ha hecho la primera gran antología de poesía china, eran unos chinos de Cuba. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues Juan. Y tanto ella como su hermana fue casi la primera ministra de un dictador chino que hubo después de la independencia, que bautizaba a los chinos con una manguera. Claro, como son tantos, palabras, están las fotografías. No crean que lo de China ha llegado aquí por casualidad, o sea, es menuda trayectoria. Pues había una señora ya cubano-española, de familia cubano-española, y eran Wang. Bueno, este Chili es el que ayer hizo que en 2 intervenciones muy buenas, la de Alejandro Fernández y la de Garriga de Vox, que estuvo muy bien, solamente una vez habló de los menas, entonces hubo un discurso político, perdió los nervios, el funeral el cobrador del frac, pero perdió los nervios, dice, eso en la calle, me lo dice, digo, pero tú no estabas en la sacristía, comulgante, pero hombre, tú tan pío, tú tan falso. Bueno, pues estamos en esa cuestión, que esto es preparar elecciones, por si acaso. Porque lo que quiere es ir a elecciones sin que se quede en 60 escaños y la derecha se vaya a 200, con lo cual quiere crear un frente popular. Y si no se dejan, que es porque no se dejan ir a la rebelión contra la monarquía, el Estado de Derecho, etcétera, porque en Cataluña ya les fue muy mal, y el Estado, como le deje, se defiende,
pues entonces vamos a reñir por la parte soviética. Mientras tanto, Pedro Sánchez vacía su agenda y solo aparece en forma de carta para comunicar que España no invertirá el 5% del PIB en defensa. España se sitúa así frente a la OTAN y frente a los Estados Unidos. Ayer la Casa Blanca recordaba que este gasto es prioritario. Desde Bruselas interpretan el comunicado como una señal de desunión justo antes de que empiece la cumbre. El ministro Carlos Cuerpo cree que el 2% es una cifra suficiente y razonable. Creo que no hay que poner o que contextualizar esta discusión en materia de enfrentamiento. Nosotros creemos que es importantísimo cubrir las capacidades necesarias y que para España el haber llegado en este 2025 a ese 2% nos avala. Vamos a ver, eso falso, que es más falso que un euro de papel de seda de los chinos de San Cugat. Primero, España no ha llegado al 2%, el 1,2%. El 2% era lo que dijo España que iba a pagar, apenas la mitad. Pero mientes como un bellaco. Vamos, como el bellaco que eres. Pero ¿cómo? O sea, ¿tú has oído hablar de una guerra en Ucrania? ¿No has oído hablar de una guerra en Ucrania? Pues llevan 3 años y medio. Solo en soldados habrán muerto ya unos 100.000. Puede que 500.000 de civiles. Hay 6 millones de ucranianos por ahí balduendos. ¿No has oído, cuerpo del delito? ¿No has oído hablar de la guerra? ¿No has oído hablar de las masacres de Putin? Pues ¿qué has oído tú? ¿Tú qué oyes? ¿El hilo musical? Pero falsario. Dices el 2% y ya está bien. España se había comprometido al 3% y dijo que de camino el 2%. El 1,2%. ¿O es que no sabes sumar? Y el 5% es un acuerdo que toman todos los países de la OTAN. Dice, no hay que verlo como enfrentamiento. No. O sea, todos se quieren gastar el 5% y tú ni el 2%. Porque, repito, cuerpo, estás mintiendo. El 1,2% es lo que ha gastado España de su PIB. ¿En qué nos gastamos entonces la cosa? En etarras, en golpistas catalanes y en ladrones socialistas. Que eso es un gasto permanente agotador. Y este era el bueno, porque se ducha, ¿sabes? En fin, vamos a despegar con Iberia. ¿Quieres disfrutar del Brasil menos conocido? Iberia estrena 2 nuevos destinos, Recife y Fortaleza. Descubre sus playas paradisíacas y su cultura colonial. Reserva ya en iberia.com para volar este invierno al verano de Brasil. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Eras. El problema que tienen los semovientes, por ejemplo, del PSOE de Madrid, qué esfuerzo en que gane siempre, cómo se esmeran en que el PP no es que gane, que arrase una y otra vez. Bueno, la que se está preparando en Madrid va a ser, en fin, hecatombes. En griego es sacrificio de 100 bueyes, que eso a la hecatombe, para nosotros eso es malo. Ahora, los que se comían los bueyes, pues les sentaba bien. Esto de lo de la corrupción del PSOE, para los jueces decentes, está siendo un verdadero festín. Y además, como la UCO tiene ganas de trabajar y vengar a Pérez de los Cobos, ¿cómo lo tiene que pasar todas las mañanas el que debía ser el general Pérez de los Cobos? ¿Cómo lo debe estar pasando? Pues es que en el Supremo van ahora a toda velocidad, más lo que vaya llegando, porque esto es un ramo de cerezas. Aquí tiras del Peugeot y te sale hasta el Ferrari. La investigación del caso PSOE avanza en el Supremo. La próxima semana, el lunes, deberán comparecer ante el juez Puente el exministro Ábalos, que podría pactar con la Fiscalía a cambio de beneficios, y también Koldo García, que acaba de anunciar, a solo 3 días de declarar de nuevo ante el magistrado, un cambio de abogado. Será defendido a partir de ahora por la letrada de su exmujer y de su hermano Joseba, muy cercana, esa abogada al Partido Socialista, y podría llevarle a no declarar. El martes será el turno de Santos Cerdán. El que fuera secretario de Organización de los Socialistas apela a la presunción de inocencia. ¿Piensa que el Partido Socialista está respetando su presunción de inocencia? La presunción de inocencia la tenemos que tener todos. ¿Y piensa que el Partido Socialista la está respetando? Yo la respeto siempre. ¿Y ellos lo están haciendo? Perdonar. Se dice perdonad. Perdonad. Si no, perdonar es bueno cuando el otro te ha ofendido. Pero eres tú el que ofende a todos robando. Bueno, creo que además con las señoras o tiraban a sobrinas o las tiraban por la ventana. O sea, que era una fiera. Ha hecho unas purgas ahí en el partido tremendas. Pero lo fundamental, en el 16 coge el 45% de la empresa. 16.
Faltaban 2 años para llegar al poder central, ya estaba montado. Ya estaba. ¿Y quién es su socio? El íntimo de Otegi. Si es que Dios los cría y ellos se juntan. Pero lo fundamental, por supuesto que no han respetado, no ya de inocencia, la presunción de buena fe. Ni con medios, ni con jueces, ni con fiscales, ni con políticos de oposición, ni con nada. Ayer que estaba Ayuso estaba de buen humor. Y cuando está de buen humor es cuando de peor humor se ponen los otros, claro, porque encima les hace bromas, se burla de ellos. Dice, oye, ¿qué tal lo pasó ayer la espinada esta? Decía, ¿qué tal estaría en el espejo que decía, uy, le digo, hoy les voy a sacar el ático, que es nuevo. Y ponía una cara así de idiota. Y estaban los otros que rabiaban. Pero claro, aquí hay un problema. Hay una ponencia del Partido Popular, creo que el lunes viene Feijóo. Hablaremos con él, que es con el que hay que hablarlo todo, claro. Pero dicen, esto es solo un papel. Pues ya pueden ir pensando en reformar ese papel. Porque lo de las elecciones, ese apaño que es un hombre un voto o una mujer una vota, pero además compromisario. Yo no lo he entendido y eso es un apaño para quedar bien en todas las direcciones. Con Juanma, que aspira a suceder, y con Ayuso, que es Ayuso. Bueno, pero lo del español, de ninguna manera. Y por si alguien pensaba en el partido que Ayuso ha cambiado, pues ayer lo recordó. Isabel Díaz Ayuso mantiene su postura respecto a las lenguas cooficiales y defiende su plante a Salvador Illa y Manuel Pradales en la conferencia de presidentes. Para la dirigente madrileña es cateto no defender el español, la lengua de Cervantes. Dicen de catetos. ¿Saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que por favor en el País Vasco te llamen John, porque si no te quedas fuera del sistema público o te quedas fuera de las subvenciones. Eso es lo que hacen ustedes utilizando las lenguas cooficiales. Es tener un consejo de gobierno que habla en español perfecto, pero que luego le exige a los médicos tener que hablar en vasco si quieren atender. Cateto es tener que llevarte a tus hijos a La Rioja porque el sistema público los abandona y no los escolarizan. Cateto es no defender la lengua de Cervantes, 600 millones de personas que hablamos esa lengua, de más de 1000 años de cultura en español. Y ¿saben lo más interesante de todo? Que lo puedo decir precisamente desde la región más abierta y más libre que existe, que es la Comunidad de Madrid, a la que vienen ciudadanos de todos los rincones del mundo a oír de su comunismo, de su chavismo y de sus trampas, pero también vienen desde otras regiones de España huyendo del nacionalismo. Y hay nacionalismo en casa. Porque ¿y los que se van a León? Siendo de Orense, estudiar, porque no les darán estudiar en gallego. ¿Por qué? Por su lengua es el español. El otro día decía Tellado, y además presumía, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Es que en el Parlamento hablamos todos gallego, así, o sea que no dejáis hablar español. ¿O es que ni hace falta prohibirlo? Hombre, una cosa es que en Galicia sea una... Bueno, realmente es una anomalía, pues un régimen muy tranquilo. La verdad es que se vive bastante bien en Galicia. Y otra cosa es que esa política lingüística lo que hace es discriminar a los ciudadanos y echarlos de su tierra. Los echan. Los echan. Cuando tienes que ir a buscar escuela para tus hijos o notario para un negocio, te están echando. Te están echando de Navarra, te están echando del País Vasco o te están echando de Galicia. Y esto solo tiene una solución, que es que cada uno pueda estudiar en la lengua materna. Hoy tampoco hay tantas, en Galicia hay 2, y donde más en España hay 2. Que hay una lengua que se usa y otra, como el caso del euskera, que no se usa más que para trincar. Porque el valor de uso del euskera oscila entre el 0 y la nada. Tú te vas, como dice, yo es que sé euskera, me voy a operar a California. Pues sí, pues vas a operar en euskera. Dice, pues todas las lenguas son iguales. ¿Qué van a ser iguales, hombre? ¿Cómo van a ser todas las lenguas iguales? Dice que va a ser igual el euskera que el inglés. ¿Pero para qué sirven las lenguas? Para entenderse, para trabajar con ellas. ¿Cuál es la lengua mejor? La que te funciona mejor en tu vida cotidiana. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Que como el catalán es solo la lengua de la represión, pues la gente habla cada vez más español. Habla más español en Barcelona ahora que en tiempos de Franco. Y no es por la inmigración. Bueno, esta historia la tiene pendiente el PP y como salga adelante la ponencia, está Alma Ezcurra, que parece que ahora es el cerebro que acaban de alquilar.
Dice, uy, no, pero es una chica muy valiosa. No será por ese pedazo de ponencia que es de Chiquito de la Calzada. Bueno, pero hay que decir que ayer el fiscal, el escafandro, ayer otra vez dio un verdadero recital. El fiscal general recurre ante el Supremo su procesamiento por revelación de secretos al considerar que las imputaciones del juez son infundadas, voluntaristas, arbitrarias y carentes de toda base o fundamento en el caso de la pareja de Ayuso, mientras precisamente González Amador pide 4 años de prisión e inhabilitación para García Ortiz y 3 años para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La Cianuro. Si es que ya sus delitos les preceden. Bueno, y aquí esta tía ya ha tenido momentos extraordinarios, pero a veces uno de estos rufianes, la Esquerra tiene un don, espiga y sale en Cataluña, pues lo peor de allí. Y mira que malo, pero lo peor. Pero cuando ya lo montan unos líos, en la Esquerra tienen algo que les lleva a montar el numerito. Y como está Ábalos... a lo mejor lo que quiere es que la imite Carlos Latre también. Vaya usted a saber. Pero bueno, escandalazo. La diputada de la Esquerra, Pilar Bayuguer, ha sido captada con una pierna encima del escaño de José Luis Ábalos, que se ausentaba en medio de los casos de corrupción en los que está implicado. Ha sido el diputado de Vox por Valencia, Carlos Flores, quien ha denunciado el hecho en X. Irónicamente escribe: la dama de los buenos modales es Pilar Bayuguera de Esquerra, cuyas maneras en la tribuna de oradores son parejas a las que lucen el escaño. Dice Flores que su actitud le avergüenza. Bueno, yo lo hubiera fotografiado, ¿no? Está. Hay imagen. Hay imagen. Hay imagen de Carlos Flores en X. O sea que la fotografió. Sí. Bueno, bien. ¿Y cómo es ella? Bueno, en la imagen se ve solo la pierna. Pierna vestida. Pierna con falda, no, al descubierto. No. Ah, amigo, Flores Picarón. Picarón. Aquí el más tonto hace relojes y este es más listo. O sea que... Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Ya comentábamos ayer que Sánchez Galán, que es mal enemigo, porque es muy pesado. Sánchez Galán es de estos empresarios que venga. Y ya se ha puesto contra la Corredor y el galgo de Paiporta, está hasta las narices y ya han roto. Han roto y ojo a las acusaciones que se lanzan desde el informe de Iberdrola, después de ese informe de Beatriz Corredor para decir: yo no he tenido culpa de nada, toda la culpa es de Iberdrola y de Endesa. Cuando Axen había dicho lo contrario. Que Red Eléctrica, como es lógico y normal, tenía parte de responsabilidad porque era la que había cada día hacen el mix, lo hace todos los días, lo hace Red Eléctrica. ¿Cómo no va a ser responsable Red Eléctrica? Nada más, Red Eléctrica, recordemos, responsable de la garantía de suministro en España. Si no se garantiza el suministro, algo tendrá que decir. Bueno, pues Iberdrola lo que dice es que, atención porque es textual, Red Eléctrica actuó de forma negligente y temeraria para... Y lo explica, por la manía de renovables, meter renovables por un tubo, pues el tubo estalló. Bueno, y hay otra cosa que saca expansión, y es la cantidad de instalaciones irregulares que hay en España. Es que... de nuevo por el caos en las renovables. Por supuesto, porque es que hay irregularidades en las renovables y en el abastecimiento. Y hay zonas de España que sencillamente no pagan la luz porque hay mucho delincuente. Y también en la fórmula en la que se enganchan estas instalaciones, porque al final no son, en definitiva, instaladores habituales o las grandes empresas. Muchas veces son instaladores corrientes que, oye, pues me he cogido 9 hectáreas, me las voy a poner de tal. Eso es. Y o gente que pues, se pone un huerto solar y adelante con los faroles. Pues en Expansión nos cuentan cómo el apagón está destapando cientos de instalaciones irregulares. El informe del Gobierno refleja caos en las renovables, enganches anormales y redes deficientes. Problemas en el 22% de las renovables, en el 21% de los nodos y en el 14% de los enganches de grandes consumidores. Bueno, y 5 días da las cifras del Corte Inglés este año. El mejor EBITDA desde 2007. Sí, fíjate que además el Corte Inglés, pese a las dificultades que ha atravesado con toda la digitalización y la competencia en comercio digital, sigue mostrando músculos, sigue mostrando pues buen hacer, y en este caso lo destacamos en el titular de 5 días, pero aparece en todas las portadas. El Corte Inglés gana 512 millones, mejora la rentabilidad y obtiene el mejor resultado, como tú decías, desde 2007, un desempeño que con Marta Álvarez, la presidenta, al frente, bueno, pues que
¿Tú te acuerdas que decía Mercadona enterrará al Corte Inglés? No, señor, lo que ha hecho es espabilarlo. Sí. Si es que la competencia, gente que puede competir, le viene muy bien. Está mejor ahora el Corte Inglés que hace 10 años. ¿Por qué? Porque se ha tenido que espabilar. Claro. Pues lógico, natural. Ha ampliado negocios, ha mejorado su parte digital. Bueno, sí, esto está inventado. En fin, nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos en esta especie de albañal en que estos ladronazos han convertido la política española. Si no se respeta la propiedad es porque eres un ladrón. O eres fraile, pero fraile de los de estar ahí en el Valle del Silencio de León, hermano alacrán, hermana víbora. O sea, y si no, lo que vienes es a robar. Es que la propiedad es muy mala, así que para que no te siente mal, me la llevo. Gentuza.